Te voy a contar algo que no le he contado ni a mi hermana. Y eso que a ella le cuento hasta lo que sueño. Pero esto no se lo he dicho a nadie. Porque aún no sé si lo que pasó fue un error, o si fue lo único que me ha hecho sentir viva en años. Y por eso te lo cuento a ti, como si estuviéramos tomando un café en la cocina de casa. Todo empezó con una boda. No la mía, claro. Yo ya pasé por eso hace 10 años. Fue la boda de Inés, una compañera del instituto donde trabajo. Se casaba en un sitio precioso en Ávila, una finca con vistas a la sierra, todo muy de revista. Fui sola, porque Jorge, mi marido, tenía un viaje con unos ingenieros de la empresa. Dijo que lo habían organizado hacía tiempo, que no podía faltar. No me enfadé. Ya ni me sorprenden esas cosas. Me puse un vestido negro sencillo, con los labios rojos, y el pelo suelto. No buscaba gustar a nadie, pero sí recordarme a mí misma que sigo estando bien. Que no me he perdido del todo. Llegué a la boda con mis compañeras, brindamos, reímos, comimos como si no hubiera mañana, y luego vino el baile. Ahí fue cuando me crucé con él. Se llamaba Mario. Yo no lo conocía. Era primo del novio. No era el más guapo, ni el más alto, pero tenía ese algo. Me sacó a bailar una canción de esas viejas, de Amaral, y no sé si fue por el vino, o porque llevaba meses sintiéndome invisible, pero le dije que sí. Bailamos 3 canciones seguidas. No hablamos de mucho, solo cosas absurdas. Pero en un momento dado, Mario me susurró al oído, te ríes como si llevaras mucho tiempo sin hacerlo. Me quedé helada. No por lo que dijo, sino por lo cierto que era. No supe qué responder, así que cambié de tema. Le dije que tenía calor y fui al baño. Me miré en el espejo del servicio y no me reconocí. Tenía los ojos brillantes, las mejillas encendidas, como si tuviera 20 años. Me asusté. Pero también me gustó. Volví a la pista y él ya no estaba. Me fui a casa antes del postre, sin despedirme. No pasó nada entre nosotros. Pero dentro de mí, algo sí cambió. Esa noche soñé con Mario. No de forma sexual, no. Soñé que hablábamos, que me cogía de la mano. Que me preguntaba si era feliz. 2 días después, recibí un mensaje en Instagram, me habría encantado bailar una más contigo. Era él. ¿Cómo me encontró? Ni idea. Supongo que preguntó. Le respondí con un simple emoji de risa. Pero abrí la puerta. Durante las siguientes semanas, seguimos escribiéndonos. Primero de vez en cuando, luego a diario. Me decía cosas que Jorge ya no me decía. Me preguntaba cómo me sentía. Me escuchaba. Me mandaba canciones. Me hablaba de sus cosas. Yo le hablaba de mis clases, de mis libros, de lo mucho que me aburría cenando con mi marido viendo las noticias en la tele. Y sí, empezó a haber coqueteo. Frases con doble sentido. Tonterías. Pero no nos habíamos visto. Aún no. Hasta que un sábado por la tarde me propuso quedar a tomar algo. Le dije que no. Que no podía. Que era peligroso. Y él me contestó, no te estoy pidiendo que huyas conmigo. Solo quiero verte reír otra vez. Y ahí, amiga, me jodió. Porque eso era justo lo que yo quería. Le dije que sí. Quedamos en un bar del centro, lejos del barrio. Me puse un jersey gris, sin maquillaje. No quería parecer que iba a una cita. Mentira, me pasé media hora eligiendo qué ponerme. Cuando llegué, él ya estaba allí. Me saludó con un beso en la mejilla. Nos sentamos. Pedimos vermut. Y fue como si el mundo se apagara.
No hubo besos, ni toqueteos, ni nada físico. Solo miradas. Risas. Me hizo sentir deseada con palabras. Me hizo sentir importante. Al irnos, me acompañó al coche. Me dio otro beso en la mejilla, más lento esta vez. Y se quedó mirándome. Si me quedo un segundo más, te beso, me dijo. Y yo le respondí. Entonces vete ya. Y se fue. Y yo me quedé en el coche, con las manos temblando. No dormí esa noche. Jorge tampoco preguntó nada. Ni notó nada. O tal vez no quiso ver. Ese fue el principio. El punto exacto en que mi vida empezó a dividirse en dos. No había pasado nada físico, pero yo ya había cruzado una línea invisible. Y no sabía si quería volver atrás. No te voy a mentir. No lo hice por odio, ni por venganza. Lo hice porque estaba vacía. Porque sentía que mi vida se me escapaba entre los dedos y nadie, ni siquiera mi marido, parecía darse cuenta. Y aún no sabía que todo iba a saltar por los aires muy pronto. La primera vez que pensé que Jorge podía sospechar algo fue por un comentario sin importancia, uno de esos que parecen no tener peso, pero te dejan una sensación incómoda durante horas. Estábamos en la cocina, yo preparando una ensalada para cenar, él leyendo en su tablet, y de repente me preguntó si pensaba volver a salir con mis compañeras el viernes. Me lo dijo sin mirarme, con ese tono suyo que parece amable, pero lleva algo oculto. Le respondí que no sabía, que dependería del trabajo. Y él, sin dejar la vista de la pantalla, soltó, bueno, últimamente sales más que cuando eras soltera. Me reí, como si fuera una broma, aunque por dentro me quedé helada. Nunca me hacía ese tipo de comentarios. Jorge no era celoso. Tampoco era un marido ausente, pero sí era predecible. Y ese comentario, aunque pequeño, no lo era. Esa noche apenas hablé. Él tampoco insistió. En ese momento aún no había pasado nada físico con Mario. Eso llegó después. Pero ya hablábamos todos los días, y sí, había tensión. Una noche quedamos para tomar algo, y fue ahí cuando nos besamos por primera vez. No fue romántico, no fue dulce, fue directo, con las manos apretando fuerte, con ganas, con necesidad. Fue rápido y silencioso. Después nos separamos como si nada, caminamos en silencio, cada uno con sus propios pensamientos. Me sentí culpable, pero también aliviada. Había pasado la línea, y ya no tenía que imaginar cómo sería. Ahora lo sabía. Esa noche no dormí en paz, pero tampoco con remordimiento. Dormí con una sensación rara de haber hecho algo por mí, no por nadie más. Pero lo que no sabía es que esa sensación no iba a durar mucho. Las cosas se empezaron a torcer de golpe. Todo fue en una reunión familiar, en casa de los padres de Jorge. Estábamos todos, sus hermanos, sus sobrinos, sus tíos, hasta su abuela, que casi nunca sale de casa. Yo me senté al lado de él, como siempre. Actuamos como siempre. Nadie sospechaba nada, pero entonces él me pasó el brazo por detrás y, en voz baja, me preguntó quién era Mario. No lo dijo en tono acusador, ni siquiera pareció molesto. Solo curioso. Yo me quedé paralizada. ¿Qué le decía? ¿Que era un compañero de trabajo del primo del novio de aquella boda a la que fui sola? ¿Que era alguien con quien había coincidido un par de veces? Le dije que no sabía a quién se refería. Me miró fijo. Mario, el que te manda flores al trabajo, repitió, como si eso fuera una evidencia irrefutable. Me dolió el estómago al instante. No supe qué decir. Nadie me había mandado flores al trabajo. Al menos no directamente.
pero si había recibido una caja con libros que Mario sabía que me gustaban. Nunca supe si fue él o si fue casualidad. En ese momento, sin embargo, me di cuenta de que Jorge no preguntaba por preguntar. Había algo más. Le pregunté de dónde había sacado esa idea. Me dijo que un amigo suyo, que trabaja en una empresa de mensajería, le había comentado que me habían dejado una caja con una nota anónima hacía 2 semanas. Y que el remitente ponía Mario. Me estaba mirando, esperando que yo lo negara. Y no lo hice. Solo dije, es una tontería, son cosas de un exalumno, no sé ni quién es exactamente, pero me pareció raro. Me creyó, o fingió hacerlo. Pero el ambiente cambió desde ese momento. En la cena, él se comportó normal, pero se notaba forzado. Reía cuando tenía que reír, hacía preguntas, brindaba, pero su cuerpo estaba tenso. Lo conozco. Lo sentí. Esa noche, al llegar a casa, no dijo nada. Se duchó, se acostó, y apagó la luz. Me acosté yo también, sin hablar. No me tocó. No me abrazó. Tampoco me dijo buenas noches. Esa fue la primera noche en la que me sentí observada. Durante los días siguientes, Jorge empezó a hacer preguntas tontas. De repente le interesaba saber cómo se llamaban mis compañeras nuevas. Quería que le contara cosas del instituto, aunque nunca antes le había importado. Me pedía que le mostrara fotos de las salidas con las chicas, algo que jamás hacía. Incluso una tarde, me pidió que le enseñara una historia que subí en Instagram. Ahí entendí que estaba buscando algo. Que no sabía qué, pero estaba convencido de que algo pasaba. Yo empecé a poner más cuidado. Silencié notificaciones. Eliminé algunos mensajes. Hice lo que cualquier persona haría cuando tiene miedo de que le pillen algo que no quiere explicar. Pero entonces ocurrió lo que no vi venir. Una tarde de sábado, salí con Mario. Quedamos en un sitio apartado, fuera de la ciudad. Íbamos en su coche. Paramos en una gasolinera a comprar agua y algo de picar. Él bajó, yo me quedé en el coche. En ese momento recibí una llamada. Era Jorge. No contesté. Me limité a ver la pantalla en silencio. Cuando colgó, me mandó un mensaje, ¿dónde estás? Le respondí que estaba en casa de Laura, mi compañera, viendo una película. No pasaron ni 3 minutos y me envió otra cosa, una foto. Una foto mía, sentada en el coche de Mario, en la gasolinera. Me costó respirar. No entendía nada. La imagen era clara. Nítida. Yo mirando el móvil. Sin maquillaje. Pelo recogido. Mis manos en las rodillas. Ni siquiera tuve tiempo de negar. Solo respondí, ¿qué haces? Me contestó, lo mismo que tú. Mirar. Volví a casa 2 horas después. Mario no dijo nada. Notó mi silencio. Supo que algo había pasado. No preguntó. Se limitó a dejarme en la esquina de mi calle. Yo caminé hasta casa sintiendo que las piernas no eran mías. Al entrar, Jorge estaba en el sofá, con la televisión encendida, pero sin mirar nada. Me observó entrar, no se movió. Me senté frente a él. No habló. Me miró largo rato y luego dijo, no hace falta que expliques nada. Lo he visto todo. Y no me sorprende. Me dolió más esa última frase que la imagen, que la foto, que la vigilancia. Me dolió que no se sorprendiera. Porque eso significaba que ya me había perdido antes, que ya lo sabía, que me había dejado ir y ahora solo necesitaba confirmar lo que su instinto ya gritaba. No lloré. No me defendí. No pedí perdón. No dije nada.
Solo me levanté y fui al baño. Vomité todo lo que tenía en el estómago, aunque solo había comido un yogur. Esa noche dormimos en la misma cama, espalda con espalda. No me dijo una palabra más. Yo tampoco. Al día siguiente, se levantó temprano y se fue a correr, como siempre. Pero esa mañana no volvió con pan para el desayuno. Ni con café. Volvió con una bolsa vacía. Y los ojos rojos. La guerra apenas comenzaba. Y yo ya estaba perdiendo. Durante los días siguientes, la casa se llenó de un silencio espeso, de esos que pesan aunque no hagan ruido. No discutíamos, pero tampoco hablábamos. Cada uno se movía como si el otro no existiera, pero sin irse, sin explotar. A veces pensaba que lo prefería así, que mientras no habláramos, no era real, que si no poníamos las cartas sobre la mesa, todavía había una mínima posibilidad de volver atrás. Me equivocaba. Porque lo que Jorge estaba haciendo, lo entendí después, era cargar el arma con todo lo que tenía antes de disparar. Estaba esperando el momento exacto, la escena perfecta. Y la encontró. Fue el domingo siguiente. Me desperté con el ruido de platos en la cocina, lo cual ya era raro, porque él nunca cocinaba. Me levanté, aún en pijama, y fui directo hacia allá. Lo encontré preparando el desayuno, como si todo estuviera bien. Había hecho café, tostadas, incluso puso zumo natural en una jarra. Me sonrió cuando me vio, y eso fue lo que más me descolocó. Me dijo que sentara, que hoy no tenía prisa, que quería que habláramos. Me senté. No dije nada. No quería abrir la boca porque temía que me temblara la voz. Sirvió todo con cuidado, sin apuro. Se sentó frente a mí, apoyó los codos en la mesa, y me dijo, no vamos a fingir más, ¿vale? Tú sabes que lo sé, y yo sé que tú sabes que lo sé. Lo único que me interesa ahora es que me lo digas tú, con tus palabras. No porque quiero oírtelo, sino porque creo que tú necesitas oírtelo. Al principio no supe qué responder. Quise defenderme, pero me di cuenta de que ya no había nada que proteger. Lo miré, le pregunté si quería saber desde cuándo. Me respondió que quería saber si había sido importante. Le dije que sí. Y fue como si lo hubiera abofeteado. Se quedó muy quieto, con los ojos clavados en los míos, sin pestañear. Me preguntó si lo amaba. No supe qué decir. Me repitió la pregunta. Me obligó a responder. Y le dije la verdad, no lo sabía. No le dije que no. Le dije que ya no estaba segura. Que durante mucho tiempo sí, pero que ahora había días en los que no sentía nada, ni amor, ni odio, ni ternura, solo una indiferencia que me asustaba. Él no levantó la voz, no se movió, solo bajó la mirada. Y entonces cambió todo. Me preguntó si quería seguir casada. Le dije que no lo sabía, que no había pensado en divorcio, que no había planeado nada, que todo se había dado sin control. Me dijo que eso era mentira, que todo lo que hacemos tiene un mínimo de decisión, que aunque creamos que algo nos arrastra, siempre hay un momento en que elegimos si seguir o parar. Me dijo que yo había elegido. Que lo había hecho una y otra vez. Que cada mensaje, cada encuentro, cada excusa era una elección. Le pedí que parara. Me dijo que no. Me pidió que le contara todo. Detalles. Me negué. Me dijo que si yo no lo hacía, él lo haría por mí. Que ya tenía casi todo. Entonces sacó una carpeta. Me la puso delante. Y dentro había fotos, conversaciones impresas, capturas de pantalla, horarios, registros. Me dijo que llevaba semanas investigando, que había contratado a alguien después de aquel comentario mío sobre un claustro en Toledo que nunca ocurrió, que en cuanto vio que empezaba a maquillar mi vida para que él no notara los huecos,
Entendió que tenía que dejar de esperar y empezar a actuar. Me dijo que al principio quiso creer que era su inseguridad, que se sentía tonto dudando, pero que algo dentro de él le pedía no mirar para otro lado. Y que tenía razón. No me gritó. Y eso me dolió más. Porque si me hubiera gritado, podría haberme defendido, podría haber dicho que él también se fue de la relación hace tiempo, que me dejó sola entre semana, que dejó de tocarme, que dejó de preguntarme cómo me sentía, que dejó de mirarme como mujer. Pero su calma fue más brutal que cualquier insulto. Me dijo que se sentía traicionado, pero no solo por la infidelidad, sino por la mentira diaria, por la doble vida. Que podía soportar que lo dejaran de querer, pero no que lo engañaran como a un idiota. Me dijo que el dolor no venía del sexo, sino del desprecio. Que cada día que me senté a cenar frente a él fingiendo, había sido una puñalada lenta. Yo ya no sabía dónde meterme. No lloré. Él tampoco. Me pidió que le dijera si lo amaba de verdad, si alguna vez lo amé o si todo fue una mentira. Le dije que lo amé mucho. Que nunca fue una mentira. Que incluso ahora, a pesar de todo, seguía queriéndolo en algún lugar de mí. Me dijo que eso no servía de nada. Que el amor sin lealtad no vale. Que él ya no quería tenerme cerca. Que no sabía si podría perdonarme algún día, pero que ahora mismo no quería verme más. Y entonces se levantó. Agarró su chaqueta, sus llaves, y se fue. Me dejó sola en la cocina, con el café frío y el estómago revuelto. Me quedé sentada 1 hora sin moverme. No sabía si debía seguir allí, si debía ir tras él, si debía empacar o quedarme. No sabía nada. Me sentí más sola que nunca. Porque ya no era solo culpa. Era algo más grande. Era el final de algo que no sabía cómo sostener. Esa tarde no volvió. Dormió en casa de su hermano. Al día siguiente, recibí un mensaje suyo: voy a quedarme fuera unos días. No quiero hablar todavía. No me llames. No me escribas. No quiero verte. No contesté. Lo obedecí. Y por primera vez en mucho tiempo, lo perdí del todo. Pasaron 3 días sin saber nada de él. No contestó ni un mensaje, no apareció por casa, no mandó a nadie a recoger ropa, ni llamó a su madre ni a nadie de su familia. Nadie sabía dónde estaba. O no querían decirme. Yo me despertaba en la cama sola, con la sensación constante de que algo estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Seguía yendo al trabajo, fingiendo que todo estaba bien, sonriendo a las compañeras, corrigiendo exámenes, dando clases, pero en cuanto salía del aula y me sentaba en el coche, sentía que el mundo me apretaba el pecho. Una tarde, al volver a casa, encontré su coche en la puerta. Me temblaron las manos cuando metí la llave en la cerradura. Abrí con cuidado, casi deseando que no estuviera ahí. Pero estaba. Sentado en el sofá, con su portátil abierto, y una expresión completamente neutral en la cara. Me miró un segundo, luego volvió a mirar la pantalla. No dijo hola. No me preguntó nada. Solo dijo que necesitaba que me sentara. Me senté. Dijo que tenía que explicarme lo que iba a pasar a partir de ese momento. Hablaba con la misma calma con la que se organiza una mudanza o se reparten facturas. Me dijo que había estado con un abogado, que ya tenía todo preparado para presentar el divorcio, que no quería compartir la casa durante el proceso y que prefería que me fuera cuanto antes. Me dijo que no pensaba discutir, que no iba a hacer escándalo, pero que no tenía ninguna intención de convivir conmigo ni un día más. Me preguntó si prefería irme ese mismo día o al siguiente. No me gritó, no insultó, no lloró. Solo hablaba como quien toma decisiones prácticas. Y eso dolía más que cualquier rabia. Le pregunté si no podíamos hablar primero, si no quería, al menos,
entender qué nos había pasado como pareja. Me respondió que no estaba interesado en escucharme justificar nada. Que si quería hablar, hablara con alguien más, pero que él ya no era mi confidente ni mi pareja, que esa etapa había terminado. Me pidió que no dramatizara. Que no le interesaba ni mi arrepentimiento ni mis lágrimas. Me dijo que ya no me creía nada y que lo único que le quedaba era dignidad. Que eso sí pensaba protegerlo. Esa misma tarde empecé a empacar mis cosas. Llamé a Laura, mi compañera del instituto, le pedí si podía quedarme con ella unos días. Me dijo que sí, pero noté que sabía algo. Me dijo que mejor no hablara de Jorge, que luego podríamos entrar en detalles, pero que en su casa no quería dramas. Esa noche dormí en su sofá, con una maleta a medio cerrar y la sensación de estar viviendo la vida de otra persona. Al día siguiente volví al piso para recoger más cosas y me encontré con algo que no esperaba. Jorge había enviado un mensaje a toda nuestra familia con una carta adjunta. No era un mensaje lleno de odio. Era una explicación. Decía que nuestra relación había terminado porque yo había sido infiel durante varios meses, que lo había ocultado y que él había decidido no soportar más mentiras. Decía que no quería hablar mal de mí, pero que prefería dejar las cosas claras para evitar rumores. Y terminaba con una frase que me dejó helada: no me interesa que la gente elija bandos, pero yo sí he elegido cerrar esta etapa para siempre. Mi teléfono empezó a llenarse de mensajes. De mi hermana. De mi madre. De 2 amigas en común. Nadie me preguntaba si era verdad. Solo querían entender cómo había sido posible. Algunos me recriminaban el daño que le había hecho. Otros me decían que esperaban que me arrepintiera. Mi madre me llamó y me dijo que no esperaba eso de mí. Que siempre creyó que yo era más sensata. Le dije que no era tan simple, que no había sido algo planeado, que había muchas cosas que no sabía. Me dijo que no importaba, que yo había sido la que rompió el matrimonio. Pero Jorge no se quedó ahí. Empezó a mover todo con una precisión que me dejó sin aire. Cambió las contraseñas de todas las cuentas conjuntas, cerró la tarjeta adicional que yo usaba del banco, sacó todos sus documentos de la casa. Habló con los caseros para que el contrato quedara solo a su nombre y me pidió por escrito que no regresara más sin avisar. En el trabajo, alguien empezó a comentar que estaba pasando por un divorcio complicado. No sé si fue él o si fue alguien de su entorno, pero pronto las miradas en la sala de profesores se volvieron distintas. Ya no era solo una separación, era una infidelidad. Y yo era la mujer que lo había traicionado. La peor parte llegó una semana después. Me escribió Mario. Me dijo que no podía seguir viéndome. Que todo se había salido de control. Que no estaba preparado para este nivel de caos. Que me quería, pero que no quería convertirse en el motivo por el que yo estaba perdiendo todo. Le pregunté si solo me había buscado para entretenerse, si pensaba desaparecer ahora. Me dijo que no, pero que él no era una solución. Que yo necesitaba resolver mi vida primero. Lo bloqueé. No por odio, sino por impotencia. En ese momento me di cuenta de que había perdido las dos cosas. A Jorge y a Mario. Y lo peor de todo era que no podía culpar a nadie más que a mí. Jorge no solo me dejó. Me expuso. Me apartó con una frialdad quirúrgica. No usó gritos, no usó insultos, no buscó humillarme directamente. Pero con cada paso, cada decisión legal, cada mensaje que mandó a nuestras familias, me dejó claro que había decidido destruir todo lo que teníamos, pero sin perder el control. Esa fue su forma de venganza. Que yo sintiera el peso completo de mis actos, sin darle a él ni una sola excusa para que lo acusara de ser cruel. Y lo consiguió. Porque nunca lo vi tan determinado, tan implacable, tan calculador. Me di cuenta de que esa era su manera de protegerse.
No necesitaba escándalos. Necesitaba que yo supiera que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Y lo supe. Cada día que pasaba fuera de esa casa, con la maleta en un rincón y sin poder mirar a nadie a los ojos, lo supe. La vergüenza no era lo peor. Lo peor era darme cuenta de que él ya no sentía nada por mí. Ni rabia. Ni amor. Solo desprecio controlado. Y eso dolía más que cualquier castigo. Después de varias semanas sin vernos, sin llamadas, sin más mensajes que los que iban y venían por medio del abogado, llegó el momento en que era necesario hablar cara a cara. Yo no lo pedí, pero él sí. Me escribió un martes por la noche para decirme que al día siguiente pasaría por casa de Laura a buscar unas cosas que, según él, aún estaban entre mis cosas. En realidad, no había nada que necesitara. Esa excusa era solo una forma de decirme que quería hablar. Me pasé la noche imaginando cómo iba a ser esa conversación. Pensé en pedirle perdón de nuevo, en explicarle que todo había sido un error, que estaba confundida, que aún quedaba algo entre nosotros que podía rescatarse, pero cuando llegó la hora, me di cuenta de que lo único que quería era escucharlo. No hablar, no justificarme, solo saber lo que él tenía que decir. Llegó puntual, como siempre. Llevaba una mochila al hombro, su ropa de trabajo, su chaqueta de entretiempo que siempre usaba en otoño. Lo saludé con un gesto seco, sin contacto físico. Se sentó en el comedor, pidió un vaso de agua y lo bebió sin mirarme. Después apoyó los codos sobre la mesa y me preguntó si estaba bien. No lo dijo con ternura. Lo dijo como quien pregunta por cortesía, por cerrar un trámite. Le dije que sí, que estaba llevando las cosas como podía. Me miró entonces, y con voz tranquila me dijo que necesitaba cerrar esta etapa, que no le servía seguir arrastrando conversaciones por abogados, correos, documentos. Que necesitaba mirarme a los ojos una última vez y ponerle punto final con palabras. Asentí. Me pidió que lo escuchara, que no lo interrumpiera, que luego si quería hablar, podría hacerlo, pero que él tenía que soltar todo lo que había retenido durante semanas. Me dijo que había pasado los primeros días intentando entender cómo llegamos hasta ese punto. Que había repasado conversaciones, recuerdos, viajes, peleas, todo. Que al principio pensó que él había hecho algo para que yo me alejara, pero que después se dio cuenta de que no se trataba de una causa concreta. Que lo que pasó fue que yo decidí dejar de elegirlo. Y que eso dolía más que cualquier aventura. Porque él no se enteró de un desliz, se enteró de que yo había dejado de querer estar a su lado y no fui capaz de decírselo. Me dijo que no me odiaba, que no podía odiarme porque había sido parte de su vida por muchos años, pero que tampoco me perdonaba, que no lo sentía necesario. Que había cosas que no se curaban ni con tiempo ni con palabras. Que había aprendido a vivir con eso, con esa versión mía que él no conocía, y que ahora lo único que quería era seguir adelante sin mí. Le pregunté si alguna parte de él quería intentarlo de nuevo. Me miró y dijo que no. Que lo pensó los primeros días, que incluso tuvo impulsos de hablarme, de pedirme explicaciones más profundas, pero que cuanto más pensaba, más claro tenía que no quería reconstruir algo con alguien en quien ya no confiaba. Me dijo que el amor no era una sensación pasajera, que era una decisión diaria, y que él la había tomado durante años sin dudar, pero que ahora ya no tenía sentido. Le pregunté si había alguien más. Me dijo que no había nadie, pero que tampoco era necesario que lo hubiera. Que lo que se había roto no era el deseo, era el respeto. Yo ya no sabía qué decir. Sentía que cualquier palabra sería una repetición vacía. Le dije que lo entendía, aunque no sabía si era verdad. Le pregunté si me odiaba en secreto, si me iba a vengar de alguna otra forma. Me dijo que no. Que su forma de venganza ya había ocurrido, y que no fue planeada. Que simplemente se dedicó a recuperar su lugar,
A dejar claro que no estaba dispuesto a vivir con alguien que le mentía a diario. Me dijo que no iba a hablar mal de mí a nadie más, que no iba a inventar cosas, que ya había hecho lo que creía justo, y que después de esa conversación, iba a seguir con su vida sin mirar atrás. Hubo un momento de silencio. Largo. Me preguntó si quería decir algo. Le dije que no sabía por dónde empezar, que nada de lo que dijera iba a cambiar lo que pasó. Me dijo que entonces mejor no dijera nada. Que ya era tarde. Pero que deseaba que yo pudiera salir adelante, que no me quedara atrapada en lo que ocurrió, que no usara su reacción como justificación para sentirme víctima. Me dijo que la responsabilidad no se borra con el sufrimiento. Que uno puede estar mal y aún así ser culpable. Que las emociones no borran los hechos. Le agradecí haber venido. Le dije que, a pesar de todo, me dolía perderlo. Me miró por última vez. Dijo que eso era lo único que lamentaba, que me doliera ahora y no antes. Se levantó, dejó el vaso en el fregadero, y se fue. No cerró fuerte la puerta. No dio un portazo. Solo se fue. Y yo me quedé sentada en la silla, con las manos sobre las rodillas, sin llorar, sin rabia, sin culpa. Solo vacía. Porque no había más conversación que tener, no había más historia que escribir entre nosotros. Solo quedaba el final, y ya había llegado. Han pasado 6 meses desde aquella última conversación. Jorge y yo firmamos el divorcio hace 2 semanas, sin jueces, sin abogados peleando, sin discusiones por los bienes. Él se quedó con el piso, con los muebles, con casi todo. Yo no reclamé nada, no porque no tuviera derecho, sino porque no tenía ganas de quedarme con cosas que solo iban a recordarme lo que había perdido. Me alquilé un estudio pequeño en las afueras, amueblado, nada especial. Vivo sola. No tengo pareja. No he vuelto a ver a Mario desde que me bloqueó. No he intentado buscarlo, no tengo ganas de repetir el mismo error 2 veces. A veces pienso en escribirle, en saber si sigue en la ciudad, si me recuerda, si me odia o si simplemente siguió con su vida sin mirar atrás, como hizo Jorge. Pero después lo pienso mejor y me doy cuenta de que no hay nada que decir. No he hablado con mi madre desde el día en que me dijo que la decepcioné. A veces me manda mensajes cortos, neutrales, preguntando si necesito algo o si estoy comiendo bien, pero no hemos vuelto a hablar de lo que pasó. Mi hermana me ha visitado 2 veces, con la excusa de que estaba por la zona, pero en realidad vino a verme la cara, a comprobar si ya había tocado fondo. Me trajo tuppers, me hizo preguntas incómodas y luego se fue, como si no quisiera quedarse mucho rato en un lugar que ahora está marcado por todo lo que no se debe hacer. Mis amigas del trabajo se han dividido entre las que me ignoran y las que me tratan con lástima. Las 2 opciones me resultan igual de molestas. Laura, que fue quien me prestó su sofá cuando todo explotó, me pidió que buscara otro sitio apenas un mes después. Me dijo que me quería, pero que no podía cargar con mis problemas más tiempo. No le guardo rencor. Hizo más que muchos. El instituto sigue igual. Las clases, los pasillos, las reuniones. La rutina me ha ayudado a no pensar tanto, a mantenerme ocupada. Me levanto, doy clases, vuelvo a casa, cocino lo justo, leo un poco, y me acuesto temprano. A veces salgo a caminar, pero ya no me dan ganas de ir a los mismos lugares de antes. Jorge me pidió que no lo contactara más. Respeté eso. No he intentado saber de él, aunque de vez en cuando alguien lo menciona, sin querer, y yo tengo que fingir que me da igual. Sé que sigue solo. Alguien me dijo que se había tomado unas vacaciones largas por primera vez en años. Me alegra que lo haya hecho. Él se lo merece. Durante estos meses he pensado mucho en todo lo que pasó. No para justificarme, no para encontrar excusas, sino para entender por qué hice lo que hice.
Nunca imaginé que sería la mujer que engaña, que miente, que destruye algo desde dentro. Siempre pensé que esas historias le pasaban a otras personas, que si uno estaba bien, no había forma de romperlo. Pero aprendí que no se trata solo de estar bien. Se trata de estar presente, de hablar, de decir lo que uno necesita antes de que sea tarde. Yo dejé de hablar. Dejé de pedir. Dejé de decir lo que me faltaba porque pensaba que Jorge tenía cosas más importantes que escucharme decir que me sentía sola. No digo que eso justifique nada, pero así empezó todo. Me sentía invisible. Y alguien me vio. Y yo elegí quedarme ahí, en ese reflejo falso, en lugar de mirar a quien tenía al lado desde hacía años. Sé que lo que hice fue una traición. No solo a Jorge, sino a mí misma. Porque cuando uno se rompe así, arrastra todo consigo. Perdí mi matrimonio, mi casa, el respeto de mi familia, de algunas amigas, y lo más difícil de todo, la imagen que yo tenía de mí. Ahora tengo que empezar desde cero. No espero que nadie me entienda. Solo quiero no repetirlo. Y no me refiero a ser infiel otra vez. Me refiero a callarme. A dejar pasar las cosas como si no importaran. A vivir como si lo que siento no tuviera peso. Si alguna vez vuelvo a estar con alguien, no pienso volver a guardar silencio solo para evitar una discusión. He aprendido que el dolor no te convierte en buena persona por defecto. Uno puede sufrir y seguir siendo responsable de lo que ha hecho. No soy una víctima. No fui arrastrada por una pasión descontrolada. Fui consciente. Fui cobarde. Tomé decisiones malas una detrás de otra, y luego me escondí detrás del arrepentimiento. Eso no me hace menos culpable. Solo me hace más consciente. No tengo intención de reconciliarme con Jorge. Aunque él quisiera, que sé que no quiere, no podría. El daño fue demasiado profundo. Lo destruí emocionalmente y él me lo devolvió con una frialdad que me dejó desnuda. Y no lo culpo. No lo odié ni un solo día. Me dolió que ya no me amara, pero entendí por qué. A veces lo imagino rehaciendo su vida con otra mujer. No me duele. Me da tranquilidad pensar que él pueda volver a confiar en alguien. Porque si hay alguien que merece una segunda oportunidad de verdad, es él. Yo sigo en pausa. No estoy buscando nada. No me interesa tener pareja. Tampoco quiero llenar mi vida de actividades para distraerme. Quiero aprender a estar sola sin hundirme. Quiero poder mirarme al espejo sin pensar en todo lo que perdí, sino en lo que aún puedo construir, incluso si lo que me queda es poco. Ya no necesito justificarme ante nadie. Lo que pasó, pasó. Lo que rompí, no se arregla. Pero lo que viene, si lo construyo bien, quizás no se repita. No me siento orgullosa de nada de lo que hice. Pero tampoco me pienso quedar el resto de mi vida repitiéndome lo que ya sé. Lo acepto. Lo asumo. Y sigo. No por valentía, sino porque no me queda otra. Jorge ya no forma parte de mi vida. Lo quise mucho. Me dolió perderlo. Me dolió hacerle daño. Pero si algo aprendí en este proceso es que el daño no se deshace pidiendo perdón. Se paga viviendo con él. Y eso es lo que estoy haciendo ahora.